Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Con Jaime Núñez. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya de regreso a las 8:15 y hoy Arturo, vaya que tiene tema para platicar. Arturo, qué gusto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, estimado Jaime. Pues sí, muchos temas en la semana, pero sobre todo lo que ocurrió en el INE con las multas a los partidos políticos. ¿Por cuál quieres empezar, Arturo? Es muy significativa lo que sucedió con el Partido Verde Ecologista de México, con los influencers, con la sanción que propone el INE. Falta ver, porque todavía falta la aduana del tribunal, que seguramente acudirán a esa instancia los partidos políticos. Pero lo de Samuel García, Arturo, y lo de su esposa, tiene alguna particularidad, porque yo leía y escuchaba el sentido del voto y de la decisión que se toma el INE y los argumentos del propio presidente Lorenzo Córdoba, del consejero presidente Lorenzo Córdoba, y nos guste o no la ley, y eso ya es una cuestión de los partidos, pues no es, lo que pasó con Samuel García y su esposa no lo permite la ley, punto. O sea, vaya, a ver, si yo salgo a la calle y me dicen que yo me puedo pasar un alto con rojo o amarillo, estoy infringiendo la ley. Yo no me puedo pasar ese alto con color verde. Y yo sé que si yo me paso ese alto en color amarillo o rojo, debo ser acreedor a una sanción. Es algo así. Si no les gusta la ley, pues cámbienla. O si es tan absurda, pues cámbienla. En efecto, hay ahí una discusión jurídica muy interesante que hay que ver. Déjame nada más hacer un comentario, Jaime, sobre por qué en esta semana se realizan estas multas. Nada más recordarle al auditorio que durante la campaña los partidos presentan quejas en contra de los otros partidos, que te dieron dinero ilegal, que usaste tarjetas, que etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, el INE tiene que revisar los informes de gastos de campaña. Entonces, al revisar los informes de gastos de campaña, pues tienen que revisar todos los ingresos de cada candidato y de cada partido político y todos los egresos. Y es ahí en donde salen estas cosas. De repente, en la investigación, todo esto surge. ¿Por qué ahora? Porque lo tiene que hacer el INE antes de que se declare la validez de todas las elecciones. Porque si un partido, por ejemplo, rebasó topes de gastos de campaña y está en ciertas circunstancias, la elección podría anularse. Entonces, por eso el INE tiene que resolver en muy breve tiempo, que son 40 y tantos días, 47 días después de la elección, este tipo de cuestiones. ¿Qué encontró en el caso, en los casos que estás mencionando? Bueno, sí resulta muy interesante tres cosas. En primer lugar, que se ponen una cantidad de multas esta vez muy grandes, 1,330 millones de pesos, sumando quejas, sumando informes. El INE reporta, por ejemplo, que 269 candidatos rebasaron los topes de gastos de campaña, eso amerita sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que encuentra en la combinación de las quejas y los informes de gastos de campaña, en el caso del candidato a gobernador en Nuevo León, es que en efecto, a ver, lo que uno busca en un proceso de campañas es que haya condiciones equitativas de la competencia. Para que haya condiciones equitativas de la competencia, todos los candidatos tienen que tener las mismas reglas para poder ingresar dinero y para poder gastar dinero. No se vale que uno pueda ingresar más dinero y no se contabilice y otros sí. ¿Qué pasó en el caso de Samuel García? Bueno, que hubo una serie de eventos que generan propaganda a través de su esposa, que se pone a hacer campaña para él, lo cual pues, es muy válido, pero a través de su capacidad personal que tiene como una persona con una gran cantidad de seguidores en redes sociales y que, bueno, hace una especie de campaña. Entonces, el debate es, ¿se vale que haga eso la esposa de un candidato? Lo que pasa es que no todos los candidatos tienen esposas o esposos con las mismas características y otros candidatos tienen que pagar por hacer ese tipo de propaganda. En el caso de la esposa del candidato, pues evidentemente no pagó.
¿Cómo sabemos que no pagó? Porque no lo reportaron al informe de gastos de campaña del INE. Y en consecuencia el INE dice, a ver, esta persona prestó un servicio a el candidato y ese servicio costaría en términos de las cotizaciones que tenemos tanto. En consecuencia, el candidato no reportó ese gasto que se traduce en un beneficio a su campaña y por lo tanto procede la sanción. Pero entonces viene el asunto, oye, pero es su esposa. No puedes limitar la libertad de expresión de la esposa. Y es ahí en donde se abrió un debate muy interesante en la sala del Consejo General del INE, porque ahí estaban debate que dijo Lorenzo Córdoba que no es debate, porque el debate fue donde se centra. De hecho, hay un clip de Lorenzo Córdoba que dura como 8 minutos que sube el presidente, donde dice, el debate no es esto, ni estamos discutiendo si es su esposa o no es su esposa, eso no lo estamos estamos discutiendo que una empresaria o una empresa dio, no quiero utilizar palabras, pero generó un escenario donde los otros candidatos no lo tuvieron y ese personaje o ese ente cobra y ganaba dinero a raíz de lo que hacía. De hecho, está dada de alta ante el sistema de Hacienda y todo lo que existe alrededor para ofrecer esos servicios. En efecto, ahí es en donde debiera centrarse el debate. Si el candidato se benefició por la acción de una actividad empresarial o no. Y es ahí en donde Lorenzo Córdoba distingue. No importa si es su esposa o no. Es una persona con actividad empresarial que le da este beneficio a un candidato. Las discusiones van en otro sentido. No es que lo hizo a título personal porque es su esposa, o lo dicen, no, es que ya se había dado de baja en Hacienda, ya no era empresaria. También. El hecho es que aún en ese caso hay un beneficio a la campaña y es lo que pondera el INE. ¿Para qué? Para evitar una competencia inequitativa en una campaña electoral, que ese es el valor que hay que tutelar en este caso. Ahora, vamos a ver qué dice el tribunal. El tribunal se va a enfrentar con los contraargumentos en contra de la decisión que tomó el INE y va a ser muy importante ahí determinar si en efecto hay una violación o no. Va a ser muy importante por esto, Jaime. Fíjate que si el tribunal le da la razón a Movimiento Ciudadano, lo que ocurre es que se sienta un precedente importante. Entonces yo voy a poder argumentar que mi esposa, mi hija, mi hijo, mis amigos, son mis amigos, ¿por qué les voy a cobrar si hacen una campaña en redes sociales? Y eso nos llevaría a una problemática interesante, muy compleja de resolver sobre el uso de las redes sociales y los llamados influencers en las campañas electorales. Por eso se vincula un poco con el caso del Verde Ecologista, en el sentido de que ellos sí hicieron una violación mucho más grave en virtud de que de repente, pues por alguna razón, a un número de influencers importantes les dio, porque en plena veda electoral, mandar tweets a todos y todos coinciden en que hay que votar por el Verde. Bueno, lo que se descubre es que hay una inversión del Verde con estas personas, invitándolos a hacer propaganda, y haciendo propaganda reciben un pago que beneficia al Verde, pero además en época prohibida por la veda. Y esto lleva a una regla muy interesante. Primero, bueno, ¿cuánto gastó el Verde? Que 20 millones de pesos, perfecto. Eso es ilegal, perfecto. Entonces le ponen multas al Partido Verde por el 200% del monto invertido. Por eso la multa fue de 40 millones de pesos. Y a cada uno de los influencers una multa particular. Y esto es lo que se sanciona. Ahora, otra vez, el problema son el uso de redes sociales en tiempos prohibidos para hacer campaña electoral. Y otra vez se trata de personas que tienen un número de seguidores muy amplio y que podrían incidir en la votación de algunos ciudadanos, justamente cuando se supone que ya no debiera haber. Oye, Arturo, y el incentivo pues sigue ahí. Te multan, pero ya ganaste una gubernatura y ya ganaste una presencia bien importante en el legislativo. Pagas la multa, que además es multa que viene de los impuestos de las personas.
no tendrás presencia un año en la televisión, pero pues ya, mientras tanto, ya ganaste lo que tenías que haber ganado en las urnas. A ver, sí, ese es quizá uno de los problemas más complejos de este tipo de procesos en el INE, sobre todo porque lo que argumentan los que se oponen es que no es la primera vez que lo hace el Partido Verde y hay una reincidencia. Por eso el INE, además de la multa, le puso como castigo al Verde suspender sus tiempos oficiales en radio y televisión por un año. Bueno, uno podría decir, bueno, digo, le sigue saliendo barato. Y en efecto, el problema es que ya está en un límite en el cual, de ser reincidencia una vez más, la siguiente multa sería, o la siguiente sanción sería el retiro de su registro como partido político nacional. Hay quien dice, debieran irse para allá. Vimos a Sergio Aguayo escribiendo en Reforma esta semana ahí, ya habría que quitarlo, ya ese partido lo único que se busca es hacer este tipo de trampas. Bueno, hay criterios jurídicos impuestos por el mismo tribunal que no permiten en automático tomar esas decisiones, pero vamos a ver otra vez ahí qué es lo que dice el tribunal, porque no nada más va a ir el Verde a defenderse, van a ir otros partidos a decir que el INE se quedó corto con la sanción, y es ahí en donde se fijarán nuevos criterios. Creo que fue un ejercicio interesante y hay que explicar muchas cuestiones sobre este procedimiento muy complejo que realiza el INE en muy poco tiempo. Pues vamos a estar atendiendo esta agenda, sin duda, que nos dejará mucho todavía por decir y también algunas lecciones, y por supuesto también el legislativo estará tomando nota de lo que puede venir para las futuras elecciones y procesos electorales. Gracias, Arturo, te abrazo, deseo excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, saludos al auditorio. Hasta luego. Arturo Sánchez Gutiérrez con nosotros. Pausa, volvemos.